Estamos. Ahí está. Entonces, en esta noche nosotros vamos a comenzar para hablar acerca de la administración del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de cómo ser mayordomos del tiempo que Dios nos da. Todos nosotros estamos vivos, todos nosotros estamos haciendo uso de este tiempo que el Señor nos da. Y la verdad que nosotros no sabemos, ¿no? Cuánto tiempo el Señor nos da. Algunos el Señor los llama más jóvenes, algunos lo llama el Señor siendo muy niños, a su presencia, a otros los llama siendo mucho, habiendo tenido o vivido muchos años. Bueno, pero mientras tanto, nosotros ahora tenemos que ver qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos da. ¿Cómo lo estamos utilizando al tiempo? ¿Estamos siendo nosotros productivos con el tiempo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Una de las cosas que había dicho con esta misma materia, pero con otro grupo de estudiantes, los estudiantes de Zárate, de Campana, de los estudiantes también de Capilla del Señor, creo que también estaban, había dicho que el tiempo es algo muy valioso y que el tiempo, todas las cosas a veces las podemos recuperar. Qué sé yo, no sé, perdimos algo, perdimos algo, por ahí lo encontramos, lo recuperamos, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algo que nosotros si lo perdemos, no lo recuperamos más. ¿Y saben qué es lo que no recuperamos más? El tiempo. Porque el tiempo se va, el tiempo pasa, ¿no? Como dice la canción esa. Y nos vamos poniendo viejos, viejos, dice la canción, ¿no? Pero la verdad de todo esto es que cuando el tiempo pasó, es un tiempo que lo que se fue, el tiempo que se fue, no lo volvemos a recuperar. Por más que queramos recuperarlo, ya no podemos más recuperarlo. Entonces, ¿cómo es que nosotros en esta noche vamos a empezar a hablar acerca de administrar el tiempo que tenemos, el tiempo que Dios nos da, ¿no? ¿Cómo hacemos para administrar? ¿Dónde está? ¿Hay algún versículo, hermana Diega, que nos hable acerca de la administración del tiempo que nosotros tenemos? ¿Quiere Dios que yo administre el tiempo? Dios me da un tiempo, ¿no? Me da un tiempo. ¿Dios quiere, está interesado en que yo administre ese tiempo? Y la verdad que sí, hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos da un tiempo y Dios quiere que administremos bien, que seamos mayordomos de ese tiempo. Que el tiempo es un tiempo que nos regala, que no es nuestro. Entonces, cada uno de nosotros tiene un tiempo. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo con este tiempo? ¿Será tan valioso para nosotros? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tiempo que Dios nos ha regalado? Bueno, sí, sí es muy valioso. Y Dios está interesado en que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y entonces, vamos a ver de qué se trata y cómo nosotros podemos aprovechar bien el tiempo y qué significa aprovechar bien el tiempo y qué idea, ¿qué idea preconcebida nosotros tenemos acerca de qué significa aprovechar el tiempo? Porque la mayoría de nosotros los cristianos saben que tenemos una concepción equivocada acerca de lo que significa aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo
muchos de nosotros saben que creemos que es sinónimo de hacer muchas cosas en el menor tiempo posible. Hacer muchas cosas porque creemos que de esa manera le estamos sirviendo a Dios. Pero nosotros a lo largo de esta clase vamos a ver qué significa aprovechar el tiempo, y qué nos dice Dios respecto al tiempo, ¿no? Bueno, para empezar, nosotros vamos a abrir la Biblia en Efesios 5, desde el versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Entonces, como siempre, si alguno es tan amable y quiere escuchar, por allá veo a Marcela y a Cari Serrano. Allá los veo. ¿Cómo están mis hermanos? Que Dios los bendiga. San Miguel, hermosa iglesia. Dios te bendiga, los bendiga mucho. El pizarrón en San Isidro está precioso, hermano Marcelo. Hermoso. Qué bueno, me alegro mucho. Allá veo al hermano Guillermo de Córdoba. ¿Cómo anda? ¿Fue caminando al final a la iglesia o se va en moto nomás, mi hermano Guillermo? No, no, de no ser que se pinche la moto, voy caminando, si no, no, hermana. Ah, muy bien, hermano. Lindo ejercicio. Hermano Ricardo, Dios lo bendiga mucho de Mar del Plata. ¿Cómo va, mi hermano? Ah, no está escuchando. No tiene el audio. Que Dios lo bendiga mucho. Y allá veo el hermano Cristaldo, la hermana Yamina, el hermano Arturo, la hermana Priscila de Punta Alta, Mari, acá tenés un repasador si querés ver. la hermana Ana María Pero esto solo, Fernández. nena. Está perjudido, no sé, está Y como pero- siempre hay algún micrófono abierto. Lionel me parece que tiene el micrófono abierto. Bien, ahí lo cerró. Hermanos, a ver si alguien tiene Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15 al 16. Recuerden, hermanos, de mutearse para que no salga lo que ustedes están hablando, porque escuchamos todos lo que ustedes hablan ahí en familia o lo que estén haciendo, salvo cuando les pido que desmuten. A ver, hermana, ¿quién puede leer? Yo, hermana. Bueno, lo leo. Hermana Gabriela. Bueno. Bueno, lea, mi hermana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. Yo les voy a leer. Leyó la versión Reina Valera, ¿verdad, hermana 1960? Bueno, Sí, hermana. yo voy a leerles a ustedes la nueva versión, la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente. Me gusta poder leer también otra versión, porque a veces, como digo siempre, nos arroja una luz nueva respecto a lo que leemos. A veces podemos entender un poco mejor el versículo o el pasaje bíblico que estamos leyendo y por el cual, bueno, no sé si algunos de ustedes, me parece que sí, algunos de ustedes ya están haciendo hermenéutica y una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a hacer es poder consultar, poder leer de distintas versiones bíblicas, poder leer ciertos pasajes bíblicos. Así que cuando le sobra algún pesito porque están carísimas las Biblias, si puede comprar distintas versiones, cómprelo. Claro, a lo mejor ustedes me dicen, bueno, yo tengo en la computadora o en el o en el celular. La verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. Uno puede hacerlo, pero en soporte papel, la Biblia en soporte papel me va a dar una perspectiva distinta porque mi ojo a lo mejor está concentrado en un versículo, pero aunque no me doy cuenta, también mi cerebro está mirando los versículos de arriba, los versículos de abajo, los está mirando. Y después también nosotros nos vamos acordando
con el tiempo, algunos tenemos memoria visual y vamos recordando ciertos versículos donde están. Y yo les voy a leer Pastora. entonces. Sí, No, si quería, yo lo tengo en la nueva traducción, en la nueva traducción viviente. bueno, Si bueno, quería, hermano. lo compartía. Sí, sí, por favor, léalo. Creí que nadie lo tenía. Sí, sí, léalo, por favor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Bien, fíjense que ahí la hermana no le dio un énfasis que tiene. Hay una palabra que tiene un énfasis. Digo, ¿por qué está enfática esa palabra? Porque dice, ¿cómo? Así que tengan cuidado de cómo viven. Es enfático ese cómo. Tengan en cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En estos días malos. Bueno, acá la escritura nos está hablando que nosotros tenemos que vivir, no ser necios, sino que vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo. Bueno, Valeria, hermana Valeria, tiene el micrófono abierto. Hermana, ahí está bien. Fíjense, hermanos, entonces, que parece ser, por lo que nos dice la Escritura, que el tiempo es la esencia de la vida. Tenemos tiempo porque estamos vivos. Me gusta mucho leer, por ejemplo, Tozer, un predicador y un escritor de libros que ya no vive, pero que fue de la década del 60 o en la década del 70, y los que conmigo hicieron, creo que Doctrina 1, les di que lo pudieran tener a ese libro porque hablaba acerca de los nombres de Dios, y él tiene un capítulo que va a hablar acerca de lo que es el tiempo para nosotros los seres humanos. Dios no tiene tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Y el tiempo, así como nosotros el tiempo cronos, ¿no? El cronos, esto de tener un reloj, de saber qué hora es ahora, las horas, los minutos, los segundos, saben que es una construcción humana. Nosotros hemos construido este reloj, ¿no? Nosotros, y este tiempo es solamente el tiempo, esta construcción humana a la cual estoy haciendo referencia, solamente es para los seres humanos. Dios no se mueve no se mueve con un reloj, no se mueve con un día de 24 horas. Los animales tampoco. Somos nosotros los que estamos sujetos a un tiempo, estamos limitados en el tiempo. Y el tiempo es la esencia de la vida humana. Entonces, Dios es el dueño de nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que administrar muy bien este tiempo que Dios nos ha dado. Y yo les decía a ustedes que nosotros nos vamos a dar cuenta qué importante que es el tiempo, porque el ejemplo que nosotros tenemos, el ejemplo máximo de saber aprovechar el día, de saber aprovechar el tiempo que tenemos, ¿saben quién nos lo va a dar? El máximo ejemplo es el mismo Señor Jesús. En Juan 9, versículo 4, si alguien lo tiene, por favor que lo lea. Vamos a encontrar a Jesús que él habla de una necesidad referida o relacionada con el día. A ver qué dice ese versículo.
Amén. Sí, léalo, hermano. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Juan 9:4 ¿es ese, hermano? 9:14 leía yo. 9:4. 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Amén. Ahí está. Entonces, fíjense, el máximo ejemplo del Señor Jesús, estando aquí, estando acá, estando en medio de su pueblo, ¿no? Dándole lugar a esta prioridad de trabajar, de hacer cosas durante el día, ¿no? En tanto que el día duraba. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Quiero decir que nosotros, durante el tiempo que tenemos que aprovechar este tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar este tiempo? Y bueno, siendo productivos. ¿Y qué quiere decir que nosotros tenemos que ser productivos? ¿Por qué, hermana Diego, usted está hablando acerca de que nosotros tenemos que ser productivos? ¿Qué quiere decir tener productividad? ¿Alguno de ustedes escuchó este término, el ser productivos? Ahora sí pueden hablar, ¿eh? Sí, Yo, sí. Escuchamos, ¿sí? yo Ahora sí. interpreto que productividad es cuando uno va al trabajo. Y bueno, es la cantidad de trabajo que rinde o lo que rinde en el trabajo, la cantidad de herramientas que hace, o en el caso de acá las parejas, la herramienta del campo que puede armar, es productividad. Se dice acá que se hacen tantos acoplados por semana y a veces la empresa le dice si hay 10, cuando hay un encargado le exige 12 y ahí se marca la productividad. Ajá, muy bien. Quiere decir que la productividad quiere decir que cuando usted me quiere decir que productividad se relaciona con cuánto puedo hacer o cuántas cosas o cuántos objetos o cuántas cosas puedo hacer en el menor tiempo posible. Exacto. Le estoy hablando en el trabajo secular. En el trabajo secular. Bueno, ¿y algún otro hermano que me pueda decir qué sabe de la productividad? Quiere Ser decir, productivo es ser generador de algo, ajá, ser productivo, generar. ser generador de algo. Y a ver, ¿quién más puede hablar acerca de esta clase? A ver, San Pedro, que están muy callados ahí. ¿Qué será ser productivo? ¿Qué será tener productividad? ¿Qué será? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Por También en ahí, en la calidad, Aprove- perdón, en la calidad del trabajo, vamos a hablar de un trabajo secular, en la calidad de la producción que vos hagas, porque puedes hacer mucho, pero no es de buena calidad. Entonces también es importante la calidad de lo que produzca, Bien. creo yo. Bueno, ¿saben qué? Gisela, ¿querés hablar? Gisela Garro. Sí, quería agregar, hola hermana Diega, Hola, la Dios te bendiga. productividad, como, la relación en realidad entre lo que yo produzco, o sea, el resultado que obtengo y el recurso que yo utilizo Ajá. para llegar a este resultado, como Muy esa combinación. bien, hermana. Muy bien, gracias. Ustedes saben una cosa, que este término, productividad, es un término que más bien nosotros cuando lo podríamos relacionar a la productividad, lo podríamos relacionar, ¿saben? Con términos que tienen que ver con las empresas. Ahí el primer hermano que habló, él relacionó que la productividad es cantidad de cosas o productos que él hace, se puede hacer dentro de la empresa donde él trabaja o del lugar donde él trabaja. Pero ¿saben una cosa? Me gustó también esto que dijo la hermana Gisela, porque la productividad, si bien es cierto, es un término que lo utilizan en las empresas en la actualidad. ¿Cuánta es la productividad? Pero nosotros, hermana, no estamos en una empresa, estamos en la iglesia.
¿Y cómo es que usted trae este término de la productividad, lo trae aquí a la iglesia, lo trae aquí al Instituto Bíblico, lo trae a esta clase de saber aprovechar el tiempo? Bueno, me gustó la definición de la hermana Gisela, porque fíjense, si bien es cierto, no somos una empresa, no somos algo comercial, sin embargo, la productividad es un término moderno que hoy nosotros incorporamos a nuestro vocabulario y que tiene que ver con las cosas que hacemos, las cosas en las cuales nos ocupamos. Sin embargo, mire, la productividad de cada uno de nosotros se refiere ¿a qué? ¿A qué? A nuestra capacidad para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Capacidad para aprovechar al máximo nuestro tiempo, energía y recursos. ¿Con qué fin aprovechamos al máximo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Lograr los resultados deseados en nuestras actividades diarias. Ahora vamos a explicar un poco más. ¿Qué es lo que significa esta definición? Capacidad para aprovechar al máximo nuestro tiempo, la energía y recursos con el fin de lograr los resultados deseados en nuestras actividades diarias. ¿Esto qué quiere decir? Hablando sencillo, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? ¿Y por qué estoy hablando de productividad? Por esto, porque nosotros los cristianos tenemos que tener una vida ordenada. Una vida ordenada es tener una vida productiva. Y tener una vida productiva significa aprovechar bien el tiempo. Entonces, como cristianos nosotros tenemos la obligación, esto no es opcional, tenemos la obligación de tener una vida ordenada, tener una vida productiva que aproveche bien el tiempo. Entonces, ¿qué es la verdadera productividad? ¿Y cómo se diferencia de lo que se suele entender como productividad en este mundo de consumismo? Porque, por ejemplo, el hermano que primeramente me trató de definir productividad, él asoció, y está bien en una empresa, asoció la productividad con el mucho hacer. Con cuánto yo puedo hacer, cuántos productos puedo hacer, cuántas herramientas puedo fabricar en el menor tiempo posible. Entonces, si yo produzco mucho en el menor tiempo posible, entonces yo soy productivo. Pero eso está bien para las empresas, para los talleres, para lo que sea. Pero nosotros en la iglesia, nosotros que somos creyentes, también ese es el parámetro. Tenemos que hacer muchas cosas tenemos que hacer para aprovechar bien el tiempo, como nos dice Efesios 5, versículo 15 y 16. Tenemos que nosotros hacer mucho para ser cristianos ordenados, cristianos productivos. La verdad que no. Nosotros no tenemos que tener el concepto que se tiene en una empresa para ser productivos, hacer la mayor cantidad de cosas en poco tiempo. Dios no nos pide eso. No tenemos que producir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Nosotros entonces
Nosotros, ¿para qué entonces? Si usted me está diciendo, hermana, diga que yo no tengo que hacer eso, que en poco tiempo ser muy productivo y hacer muchas cosas, no. Nosotros fuimos creados, hermanos, para hacer cosas, sí. Fuimos creados para trabajar, sí. En Génesis 1, por ejemplo, el otro día estuvimos en panorama bíblico y nos dimos cuenta, fuimos recorriendo los primeros capítulos de Génesis y nos dimos cuenta que antes que cayera Adán y Eva, el Señor manda a Adán y Eva que trabajen en el huerto, que ellos lo administraran, porque en realidad lo puso Dios, el Señor los puso a esa pareja para que administrara el huerto, dice, para que lo labrasen y lo guardasen a ese huerto. Y esto ocurrió, es decir, Dios le dio ya un trabajo antes de que que cayeran. Pero también después que caen, Dios también sigue sosteniendo que Adán debía trabajar. Claro, ya no eran las mismas condiciones que antes de la caída. Ahora iba a trabajar e iba a ganar el pan con el sudor de su frente, ahora, con mucho trabajo. Entonces el Señor, volviendo a nuestro tema de ahora, Dios quiere que nosotros, y nos ha creado para que trabajemos. Dios le dio el trabajo, entonces dije a Adán, y él debía entonces cultivar y guardar ese huerto. Sin embargo, ser productivo, hermanos, no significa que nosotros como cristianos tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo. ¿Por qué les reitero esto? Porque la mayoría de nosotros se les ha metido, tenemos, en los cuales me incluyo yo también, tenemos el cassette que nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Voy para allá, voy para el otro lado, voy a predicar, voy a enseñar, voy allá, voy a evangelizar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Un montón de cosas. ¿Por qué? Tenemos ese cassette en la cabeza que nosotros tenemos que hacer muchas cosas y estar ocupados todo el día haciendo cosas. Pero ¿saben una cosa? La productividad no se trata de hacer mucho en poco tiempo. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra productividad se trata, ¿saben de qué? De hacer las cosas correctas, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Entonces, hacemos cosas y las cosas que hacemos son las cosas correctas y de la manera correcta y en el tiempo correcto. No se trata de llenarnos de actividades, de llenarnos de trabajo. No se trata de eso, en el menor tiempo posible. Entonces, si nosotros vemos la productividad, ¿no? El hacer cosas, lo vemos desde la perspectiva cristiana, que es lo que estamos hablando en esta noche, es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Es aprovechar al máximo lo mejor que podamos. Entonces aprovechamos al máximo lo mejor que podamos y hacemos lo mejor que podemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿En nuestra propia fuerza? Puede ser siendo eficaces. Claro, siendo eficaces, ¿cómo siendo eficaces? Porque, hermano Martín, vos podés tener mucha voluntad para hacer bien las cosas. Pero Dios no quiere que vos estés usando tu propia voluntad. Dios te ha dado a vos dones.
te ha dado un llamado y a cada uno de nosotros nos ha dado dones distintos para hacer cosas distintas de la mejor manera posible y en el mejor tiempo posible. No se trata que nosotros somos mejores cristianos porque aprovechamos mejor el tiempo, porque hacemos muchas tareas en el tiempo. Lo que yo quiero contar, quiero que ustedes puedan en esta noche comprender es que, Hermana, sí, se trata más de calidad que exactamente. de cantidad, porque Sí, puedo estar en miles de cosas, pero hago todo por la mitad. Y lo que Dios quiere es que lo que haga, lo haga bien y de buena manera. exactamente, y utilizando los dones que tenés, porque cada uno de nosotros, hermanos, las cosas que hacemos no son todas iguales. Yo no hago lo mismo que hace el hermano Gustavo Varas. El hermano Gustavo Varas no hace lo mismo que hace el hermano Ricardo de Mar del Plata. La hermana Ricardo de Mar del Plata no hace lo mismo que hace la hermana Aldana de Punta Alta. Todos hacemos cosas distintas. Y las cosas que nosotros hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado son cosas que tienen que glorificar a Dios. Y nosotros vamos a glorificar a Dios con las cosas que hacemos usando el tiempo que Él nos dio de la mejor manera posible, poniendo al servicio de las cosas que hacemos los dones que el Señor nos ha dado. No se trata de hacer una multitud de cosas. Se trata, ¿saben de qué? Se trata de que nosotros hagamos las cosas que Dios nos ha mandado hacer con los talentos que Él me ha dado, con las oportunidades que Dios me da a mí, con las influencias o los lugares de influencia donde Dios me ha puesto, que no va a ser la misma el lugar donde yo estoy, los talentos que yo tengo, el llamado que yo tengo, es distinto de otra hermana y de otro hermano. Cada uno de nosotros, a ver si podría a lo mejor explicar un poquito mejor. No va a haber otro Gustavo Varas. Hay uno solo. Hay uno solo con su talento, con su llamado, con sus dones, con su historia, con su influencia. No hay otra hermana Diega, va a haber solamente esta con los talentos, con el llamado, con mis influencias, ¿me entienden? Cada uno de nosotros somos distintos y cada uno de nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que nos dio haciendo, el tiempo que nos dio el Señor, ¿no? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, haciendo lo que, es decir, que desde la perspectiva cristiana, la productividad tiene que ver, en lugar de decir productividad, puedo decir las cosas que hacemos, tienen que ver siempre, siempre con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que va a ser a veces distinto del otro hermano, de la otra, porque somos distintos. Todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro trabajo, toda nuestra productividad tiene que ser para la gloria de Dios y para el servicio de otros. Quiero escucharlos. Algunos pueden hablar, quieren hablar, pueden hablar. ¿Quieren aportar algo respecto a esto? ¿Qué les parece? Amén. Acá desde San ¿Puedo Pedro. hablar, hermana? Sí, hablen, hermanos. Los escucho. Sí, también depende muchas veces de, bueno, cuando uno recién inicia en este camino que quisiera hacer todo, ¿no? Que es lo que, por lo general, a mí me pasó eso, de querer hacer todo. Yo creo que también es el tiempo quien dice cuál es el llamado y cuáles son los dones y cuáles son los talentos que tenemos, porque no siempre salen enseguida, sino que a veces se demora o nos demoramos
en darnos cuenta cuáles son los talentos, los dones que tenemos, o cuál es el llamado. Hablo por mí, ¿no? Sí, Por ejemplo, a mí me costó ver cuál era mi llamado, y pasé, por ejemplo, por la escuelita bíblica, después pasé todo un año por los adolescentes y ahí me di cuenta que no era el lugar, es decir, que no era mi llamado ese. sí, Y empecé a trabajar con el otro grupo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con las mujeres, ministrando a las mujeres, recién ahí pude darme cuenta que a lo mejor ese es mi llamado, estar con las mujeres. Entonces, pero tuve que pasar primero, a lo mejor por trabajar en todos los otros ministerios, para a lo mejor llegar a darme cuenta cuál era mi don, cuál era mi talento o cuál era mi llamado. Entonces, por lo general, el de querer hacer todo de una sola vez, yo creo que todo lo hemos tenido o lo hemos pasado hasta que eso Dios lo va ordenando, porque es Dios quien va ordenando todo eso. sí. Por eso, y el tiempo es trabajarlo con eficiencia y ser eficaz. Y como dice su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él primeramente y después trabajar con excelencia. Entonces, yo creo que la clave está ahí, de no únicamente ser eficaz y eficiente, de trabajar, de administrar el tiempo, sino haciéndolo con excelencia. Haciéndolo con excelencia y aplicando todo lo que el Señor nos da. ¿Alguien más quiere agregar? Eh, Llega, ¿cómo Sí, le va? Dios le bendiga. Dios lo bendiga, mi Eh, hermano. También es el tema, el orden que nosotros tenemos, porque la productividad es el orden que tenemos es primeramente Dios, la Sí, familia, la iglesia, o la familia, el trabajo y la iglesia. Nuestra productividad se enfoca en esos cuatro lugares. Que sí, nosotros tenemos que saber ministrar bien el tiempo, la productividad, el tiempo en el cual le tenemos que dar primeramente a Dios en nuestras oraciones, en nuestro avivar el fuego, despertar el talento, en la familia, en ver lo que hace falta, qué es lo que yo tengo que llevar a mi casa, cómo tengo que tratar a mi esposa, qué tengo que tratar a mis hijos. En el trabajo, bueno, la productividad diaria que me dan. Y en la iglesia, asimismo, también confraternizar con mis hermanos, tener el sí. mismo sentir que mi pastor y sumarme a lo que es a nivel iglesia, lo que sería en este tiempo, ahora el estudio y más las actividades que podemos llegar a tener en la semana. Bien, bien, hermano. Lo que quisiera es que ustedes también piensen en esto, que el tema que nosotros estamos hablando es cómo yo produzco en el tiempo que Dios me da. ¿Cómo es mi productividad con respecto, cuál es mi trabajo con el tiempo qué hago yo con el tiempo que Dios me da y el trabajo que yo voy a desarrollar o voy a desempeñar en este tiempo que el Señor me da? Esto Algunos de es en la nosotros, iglesia, esto es claro, en la iglesia, en pero el ministerio. no solamente en la iglesia, hermano, porque mire, muchos de los hermanos que están acá, muchos hermanos son pastores. Y al ser pastores, su trabajo, su productividad va a ser más visible va a ser que, que otra hermana que, por ejemplo, me viene y dice, bueno, hermana, yo la verdad que yo estoy trabajando y trabajo en mi casa, yo estoy criando a mis hijos, mis chicos son chiquitos, yo necesito estar en mi casa y estoy criando a mis hijos. Bueno. Esa hermana, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que está desaprovechando el tiempo? No, no está desaprovechando el tiempo. Dios la tiene en este momento, a esta hermana la tiene haciendo algo que es productivo, criar a sus hijos. Criar a sus hijos. Esa es productividad, criar a sus hijos. Entonces, algunos trabajos de nosotros
Porque a veces es lo que yo decía al principio, el cassette que hay que sacar de nuestra cabeza, bueno, los más jóvenes ni deben saber lo que es un cassette, ¿no? La verdad que sí. Sacar el disco de la cabeza nuestra. A veces nosotros los creyentes creemos que le servimos al Señor y que el Señor quiere que estemos todo el tiempo ocupados haciendo cosas. Porque de esa manera yo fui en cierto modo, y cada uno de nosotros en cierto modo, fuimos enseñados o hemos escuchado, hermano, trabaje para el Señor, hermano, trabaje para el Señor le va a devolver el Señor. Y muchas veces la gente ha dejado su familia, ha dejado su esposa, ha dejado sus hijos para salir a evangelizar, porque ¿qué les decía el disco que estaba en la cabeza? Que esa es la manera de servir al Señor. La verdad de todo esto es que nosotros servimos al Señor. O siendo amas de casa, criando a nuestros niños pequeños, o saliendo a evangelizar, o saliendo a predicar, o cosiendo, no sé, las medias rotas del adolescente que las rompió jugando al fútbol. De eso se trata. Se trata que nosotros podamos ser productivos de la mejor manera, en el mejor tiempo que Dios nos da y con los dones y con los talentos que Dios... Yo tengo que saber que yo al Señor, con mi trabajo, no le tengo que demostrar nada. Yo no tengo que hacer obras para mostrarle al Señor cuán fiel soy. El Señor ya me dio todo lo que yo necesitaba. Yo no le tengo que demostrar al Señor que lo amo haciendo cosas, produciendo. No le tengo que demostrar al Señor. Esa concepción de tener que salir a hacer cosas y un montón de cosas es de una iglesia que en otros tiempos mal entendió el tema este de para demostrar al Señor que soy evangélica y que lo amo al Señor, salgo y no me importa nada más, salgo y hago cosas. Yo no tengo que hacer nada, ni demostrarle al Señor nada, porque el Señor ya hizo todo por mí. Lo que yo ahora tengo que hacer es amar al Señor en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, en gratitud a los dones que Él me ha dado. Entonces ahora yo voy a ir y voy a trabajar de la mejor manera que pueda. Voy a trabajar para el Señor sirviendo a los otros. Ese servir a los otros a veces va a ser ir a evangelizar. Ese servir a los otros a veces va a ser dar una clase en la escuela dominical. Pero ese servir a los otros también va a ser a veces tener que cambiarle los pañales a mi bebé, a mi hijo pequeñito. ¿Me entienden, hermanos? No. Hermana Diega. Sí. Era una palabra, si simplificándolo, lo que usted dice sería dividir bien los tiempos para cada cosa y ser responsable en cada área que nos corresponde, no dejando una cosa para hacer otra, sino que cada tiempo que podamos disponer sea para cuidar a nuestros hijos, para cuidar en el horario de trabajo, ser productivo en nuestro trabajo, nuestro horario de estar en la familia, ser productivo con nuestra familia, y en nuestro horario de adorar a Dios y servirle a Dios, ser productivo para la obra de Dios. ¿Sería así algo sencillo? Es así, mi querido hermano. Gracias por haberlo entendido, haberlo explicado mucho mejor, tal vez. Es lo que yo también quería decirle. Porque si tenemos el orden y no ministramos bien el tiempo, entonces estamos produciendo mal. Exactamente. Y por eso está el orden. Sí, hermano. Y además, una cosa que nosotros tenemos que saber es que acá el concepto de productividad, que es sinónimo de hacer cosas,
no tiene que estar escindido, no tiene que estar apartado de lo que es el Evangelio para nosotros. El Señor vino a nuestras vidas. Todo lo que necesitamos, el Señor lo hizo. A nosotros nos hizo perfectos el Señor. Ay, hermana, diga, ¿cómo dice que soy perfecto? Somos perfectos en el Señor. Somos perfectos en el Señor, no por nosotros mismos. Cuando nosotros a veces queremos explicar a la congregación, queremos explicar el concepto de que nosotros somos justos. A veces no lo explicamos muy bien. ¿Qué es ser justos? ¿Cómo es que opera la justicia de Jesús en nuestras vidas? ¿Saben qué es ser justos y por qué hablo de perfección? No por mi obra, sino por la obra de Jesucristo. Lo que quiero decir es que cuando nosotros queremos explicar a alguien y para nosotros mismos queremos explicar acerca de qué es la justicia. ¿Saben qué es la justicia? La justicia, no encontré ningún mejor ejemplo que pueda ser entendido como este, para explicar a algunas personas. La justicia de Dios operando en nosotros es que yo estoy frente a Dios Padre. Yo no puedo ir por mí misma y con mi ropa, mi vida, yo no puedo ir delante de Dios Padre, porque Dios Padre es santo, el Señor es santo. Pero el Señor en su palabra, Jesús en su palabra dice que yo mismo puedo ir delante de su trono. ¿Y cómo es que usted está diciendo que no puedo ir, así como estoy, no puedo ir delante del trono del Padre, pero Jesús dice que ahora ustedes mismos van a poder presentarse delante del Padre? Sí. ¿Cómo nos podemos presentar, como dijo Jesús, delante del Padre? Porque tenemos ahora un vestido que es el vestido de Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz, ese vestido de derramar su vida hasta la muerte, ese es el vestido de la justicia que hoy nosotros tenemos, por el cual cuando el Dios Padre desde el trono, yo me presento en oración delante del trono del Padre, ¿yo qué tengo? Tengo el vestido de la justicia de Cristo. Por eso yo puedo decirles a ustedes que nosotros en Cristo somos perfectos por la justicia de Jesús, no por nuestra justicia. Entonces, hermanos, ¿yo qué puedo hacer por esa justicia, por eso que el Señor hizo por mí, por esta vestimenta que tengo de nueva persona? Y que tengo este tiempo que Dios me ha dado, entonces yo tengo que ser productiva, no por mí misma, ni en obligación de hacer muchas cosas para conquistar a Dios, para agradar a Dios, para ser mejor delante de Dios. Yo no tengo nada que demostrarle a Dios. Ya fue todo demostrado delante del Señor por medio de Jesús. ¿Hay algunos que me están escuchando? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. Hermana, tengo una pequeña duda Sí, respecto al tiempo, porque usted vio que mencionó algunos textos bíblicos donde Dios sí, menciona sobre el tiempo. sí. ¿No sería lo mismo? Veo que hay un versículo que dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de alabar a Dios. ¿Eso no sería nada que ver con lo que usted estaría explicando o Bueno, sería otra sí, bueno. dimensión de tiempo? Bueno, ahora cuando nosotros vayamos avanzando acerca de en las clases de hermenéutica, yo algo había mencionado que, por ejemplo, Eclesiastés es uno de los 5 libros que nosotros tenemos de poesía, y bueno, Eclesiastés podrían considerarse como un libro de poesía. Más se está refiriendo a esto de los tiempos que usted está mencionando en forma poética. Pero Jesús en este versículo de San Juan, capítulo 5, que hemos leído, él hablaba acerca de aprovechar el día, de hacer las cosas que el Padre le había enviado mientras que el día duraba, porque llegaba la noche donde no se podía hacer nada. Y lo mismo, entonces, quiero volver
a reiterar. El tiempo que Dios nos da es un tiempo valioso y en ese tiempo nosotros tenemos que aprovecharlo a ese tiempo y ser productivos. Esa productividad tiene que ver no con hacer muchas tareas, porque de esa manera no lo compramos a Dios. Ya hemos sido comprados por el Señor. Ya no tenemos nada que demostrarle al Señor. ¿Por qué? Nada que demostrar en el sentido que ya alguien, no tenemos que comprar la salvación haciendo muchas cosas en poco tiempo, sino que nosotros ahora las cosas que vamos a hacer, porque así como Adán fue ocupado, nosotros también tenemos que ocuparnos, ¿sí? Pero las cosas que vamos a hacer ahora van a ser siempre pensando en aprovechar este tiempo, en servir al otro, es desde el lugar en el cual Dios me ha puesto. Me ha puesto a mí como pastor y seguramente voy a ser más visto que el ama de casa que está en su casa con los niños pequeñitos. Pero si el Señor te puso en este tiempo para que le cambie los pañales a tu niño, esa es una buena productividad. El Señor te puso para que vayas y prediques en el hospital. Esa es una buena productividad. Estás aprovechando el tiempo y estás poniendo en práctica los talentos que el Señor, los dones espirituales que el Señor te dio. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, hermanos, nosotros... Diego, perdón. Sí. Sí, no entiendo la relación de ser justos con ser productivo. O sea Bueno, que yo soy justo sí. cuando pongo a Dios delante de todas las cosas que hago. Digamos, cuando Sí, me visto con la obra en la cruz, ahí yo soy justo sí, cuando no hago mi propia sí, voluntad, digamos, en el tiempo, en el hacer. sí, es más bien No un... entendí bien eso. Sí, cuando yo hablo de justicia y hablo de la productividad, ¿cuál es la relación? La relación es la siguiente, que no por mucho hacer, yo voy a comprar una mejor mirada de la que tiene Dios sobre mi vida. No voy a comprarlo a Dios con la cantidad de cosas que yo puedo hacer. Yo ya delante del Señor, el Señor ya me salvó, y me salvó por fe. No tengo que hacer obras, muchas cosas, para agradarle más al Señor. Esa es la relación, hermana, que quiero, no sé si se entendió mejor, la relación Sí, que hay. ahí, No, ahora sí. entre justicia y productividad. Entonces, lo que quiero decir es que yo no necesito hacer demasiadas cosas como para comprar a Dios, agradarle a Dios por medio Hermana, de mis obras o por medio de trabajo. Lo que yo tengo que hacer ahora es simplemente, bueno, ¿el Señor me salvó? Sí. Como dice Santiago, bien, entonces ahora esta salvación que el Señor me dio, este amor que le tengo al Señor porque el Señor me amó primero, lo voy a demostrar. ¿Cómo voy a demostrarlo? Y bueno, voy a trabajar para el Señor. ¿Con qué? ¿Como respuesta a qué? A este amor que el Señor me dio. ¿Sirviendo a quién? A otros. Como dice el mandamiento, amarás al Señor, en primer lugar el Señor. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar a mi prójimo. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo? ¿Solo de palabras? No, voy a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Voy a producir en este tiempo que Dios me dio. A veces voy a tener que producir, como digo, en mi casa, cambiándole los pañales a mi nene, o en otras oportunidades voy a tener que salir a predicar, pero otras veces voy a enseñar, pero esta es la manera que Dios quiere que nosotros ocupemos el tiempo, que no perdamos el tiempo, porque el tiempo no se recupera más. Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia a procrastinar. ¿Saben qué significa ese término? Procrastinar. ¿Procrastinar, ¿saben lo que significa?
No, hermana, la primera vez que lo escucho la palabra rara esa. Quiere decir que a veces nosotros, ¿alguno quiere decir qué Es, significa si es, la escuchó? Es posponer. es retrasar o posponer las tareas. Exactamente, es posponer las tareas. Y a veces nosotros tenemos la tendencia, bueno, después lo hago, naturalmente, ¿no? Después lo hago. Después en otra hora, otro día lo hago. Y resulta ser que así se nos va pasando el tiempo y a veces dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. No solamente, hermanos, cosas que tienen que ver con lo espiritual, con orar, con estudiar la palabra, con predicar, con enseñar. No solamente a veces somos personas que posponemos, postergamos, sino que a veces también hacemos con otras cosas que no tienen que ver con lo espiritual, que tiene que ver, no sé, con nuestra casa, que tiene que ver con algunas cosas que tenemos que hacer, con nuestros trabajos. Los quiero escuchar. Amén. De acá de San Pedro. Sí, hermano. Mientras que usted hablaba, me venía a la cabeza el pasaje de cuando Jesús visita a María y a Marta. Y ahí es creo yo, un claro ejemplo de que Jesús no, como que le dice a Marta, ¿no? Que está muy afanada y turbada y con muchas cosas. Sí, Pero había que saber discernir ese tiempo, ¿no? Que ese tiempo era para estar con él, con Jesús, sí, como lo hizo María. Y sí, lo podemos llevar, creo yo, a todas las áreas de nuestra vida, saber discernir en cada temporada de nuestras vidas, sí, como usted decía, de cambiar pañales al bebé. sí, Yo, por ejemplo, estoy en esa temporada junto a mi esposa de ocupar bastante tiempo a nuestro bebé. sí. Eh, y no significa que ame menos a Dios por no estar toda la semana evangelizando o no estar toda la semana haciendo cosas para Él. Me Es, venía a mí ese versículo, ese pasaje. exactamente, es así, porque bueno, este momento es un momento donde hay que estar con ese bebé y yo también le estoy sirviendo al Señor, cambiando los pañales, dándole la mamadera, estando acompañando ahí en la casa, ayudando. Claro, también le servimos al Señor y también estamos trabajando para el Señor. No se trata de que salgamos como locos dejando todo porque decimos, bueno, o nos han enseñado que la manera de agradar al Señor y hay que trabajar para el Señor. Entonces andamos todo el día por ahí dejando de lado la casa, la esposa, la familia, los hijos, el trabajo, un montón de cosas, ¿no? Un Hermana, montón. Porque hay que servirle al Señor, hay que trabajar para el Señor y hay que aprovechar el tiempo. No, no, no es así. Nosotros tenemos que servirle al Señor donde Dios nos ha puesto de la mejor manera y aprovechando el tiempo. Sí, hermana, ¿quién me quería hablar? yo, Gisela, Ah, que Gisela. también en esa vorágine, ¿no? Descuidamos nuestra relación personal con Dios, porque no tenemos tiempo para buscar, para estar en intimidad, entonces le servimos, pero estamos lejos de una relación con Él. Exactamente, sí. Hace muchos años, en relación a esto que decís, Gisela, hace muchos años había salido un artículo en un diario que era El Puente, un diario que yo creo que ya no circula más, ¿no? Un diario evangélico. Y se hablaba, y una nota, me recuerdo que me había llamado mucho la atención el título de esa nota, que muchas veces amamos más la tarea del Señor que al Señor a la obra del Señor que al Señor de la obra, que no es lo mismo. Amamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Entonces, en ese sentido, como dice la hermana Gisela, muchas veces hemos sido o creemos o hemos recibido de algunas personas o de algunas denominaciones que nosotros tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo para el Señor, porque esa es la manera, y no es hacer algo para el Señor, significa que
lo que quiero decir es que nosotros no hacemos algo para el Señor, sino que hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Porque Claro, Dios, pero ahí Dios como no, que entramos en- sí, sí, hermano, hacemos para el Señor. Lo que decía recién la hermana está bien, porque muchas veces nos ocupamos de la obra del Señor y no nos damos cuenta del Señor de la obra. Está bien la comunión, claro, que pero dejamos, entonces siempre estamos dando vueltas y estamos cayendo en lo mismo, que no sí, debemos preocuparnos mucho. ¿se le fue el audio o se me fue a mí el audio? No sé. Hermanos, ¿están ahí? No sé qué pasó Mucho acá. con el Señor. Ah, miren, hermanos, nosotros, el propósito que tiene este tema de administrar el tiempo que Dios nos da, el propósito, ¿saben cuál es? Es que nosotros meditemos acerca del trabajo que hacemos en el tiempo que nosotros tenemos. No solamente nosotros tenemos que pensar siempre en este trabajo de que tenemos que hacer un montón de cosas para el Señor. No, no. El Señor para cada uno de nosotros tiene distintas tareas, distintas cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle sabiduría al Señor. Sabiduría para que nosotros podamos hacer y podamos estar exactamente en el lugar que Dios quiere que estemos, desarrollando o produciendo la tarea que Dios quiere que produzcamos. No en cualquier lugar, no en cualquier tiempo, no haciendo las cosas que el Señor no nos ha mandado. El Señor hay determinadas cosas que nosotros tenemos que hacer y que están vinculadas al llamado que tenemos, están vinculadas a la influencia, la ascendencia o la influencia que tenemos en determinados lugares donde nos movemos. Donde yo me muevo, no se mueve usted. El contacto que yo tengo con la gente acá en mi barrio, en mi trabajo, en la iglesia, a los lugares donde voy, no es la misma influencia que usted tiene. Usted tiene una influencia en su trabajo, con sus vecinos, una influencia distinta. Dios nos ha hecho distintos uno de los otros y nos ha dado capacidades distintas. Así como el Señor en esa parábola que leímos al principio de las clases, que el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, y a cada uno dice conforme a su capacidad. Decir, nosotros tenemos hermanos que van a trabajar y que van a ser más visibles, va a ser más visible su trabajo que otros hermanos que a lo mejor le toca estar en su casa o estar en un taller. Y tal vez su alcance, su ámbito de trabajo va a ser tal vez menos visible que el que le toca, al pastor que le toca a lo mejor viajar de una provincia a la otra, o lo llaman de otro país para que vaya a predicar o para que vaya a evangelizar. Tal vez sea distinto, pero no nada de eso tiene que a nosotros impedirnos, ni amargarnos, ni hacernos sentir mal, porque Dios para cada uno de nosotros tiene llamados distintos. Y nosotros a veces, pero todos nosotros tenemos que estar ocupados aprovechando bien el tiempo, como lo hizo el Señor con Adán antes de la caída y después de la caída que lo puso a trabajar en el tiempo que le tocó vivir. Entonces, nosotros tenemos que ser iguales, aprovechar el tiempo, hermanos, y tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Y qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? Porque algunos hermanos postergan, procrastinan.
Dicen, bueno, después lo hago, y no salen nunca, no hacen nada. Entonces nosotros tenemos que examinar. La cosa que nosotros también tenemos que ver, ¿por qué a veces retardamos en hacer cosas para el Señor? ¿Qué es lo que nos impide que hagamos las cosas que el Señor quiere que hagamos? Que tengamos esta productividad que Dios quiere que tengamos. ¿Qué es lo que impide? Y muchas veces, ¿saben qué pasa? No planificamos. Si ustedes, hermanos, pudieran hacerse una agenda y desde que ustedes se levantan a la mañana hasta la última hora cuando se acuestan, si ustedes pudieran, bueno, a las 6, no sé, 7, me levanté, desayuné, media hora para desayunar, 10 minutos, no sé, para bañarse, 5, 15, 20, 30, media hora para viajar, para ir a mi trabajo. Si ustedes pudieran durante el día escribir el tiempo que ustedes le destinan a las cosas que ustedes hacen, ustedes se van a dar cuenta cuántas veces nosotros mal aprovechamos el tiempo que tenemos. Y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Le llamaría mucho la atención saber que muchas veces, muchos de nosotros perdemos el tiempo, un tiempo valioso, un tiempo que no lo vamos a recuperar más. No, y escúcheme, no estoy diciendo que perdemos el hacer muchas cosas en poco tiempo. Lo que estoy diciendo es que cosas valiosas que deberíamos hacer y que el Señor nos ha mandado hacer, y que el Señor quiere que estemos ocupados, no las hacemos porque las estamos postergando, porque perdemos el tiempo, porque no nos hemos dado cuenta de poder a lo mejor hacer una agenda. Bueno, mañana voy a hacer esto, esto, esto y esto. Planifico lo que voy a hacer, porque muchas veces, muchos de nosotros somos desordenados, muchos de nosotros procrastinamos cosas. ¿Saben por qué? Porque no nos damos cuenta que nosotros perdemos el tiempo. No nos damos cuenta. Dejamos... Claro, pero ¿Alguien quiere decir algo? sí, pero también usted dice tener una agenda y agendar el tiempo. Pero sin embargo, Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana, sino No, que pero Dios es eso, un día. no, hermano, usted está descontextualizando ese versículo bíblico. No se refiere a esto del tiempo y el hacer lo que Dios nos manda. Ese texto bíblico quiere decir otra cosa, que cuando estemos en hermenéutica lo vamos a ver ese texto, hágame recordar para que lo miremos y cómo se tiene que interpretar ese texto y que no se tiene que aplicar a esto que estamos hablando del tiempo y de las actividades que tenemos que hacer. Tenemos que planificar. Nosotros tenemos que escribir. Un maestro que está en el colegio primario, yo como directora que era de la escuela, yo les pedí a mis maestras las planificaciones. ¿Qué le iban a dar a sus chicos? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Con qué recursos contaban? ¿En cuánto tiempo vos vas a darle este tema a los chicos? ¿Por qué? Porque una persona que a veces no puede planificar es una persona como un mono con escopeta. No sabe en qué pierde el tiempo. Muchas veces sí, hermana Diega, pero usted me dice a mí cómo voy a perder el tiempo si yo me levanto, desayuno, me voy a trabajar, de allá vengo y de allá no, después me voy a la iglesia y me... No. Póngase a escribir, hermanos, pónganse a escribir. Si quieren, pónganse a escribir y empiece a mirarse. Mire usted, bueno, me levanté a esta hora, desayuné 10 minutos, me bañé tanto, no sé,
viajo todos los días a mi trabajo 1 hora, media hora, 15 minutos, de tal momento me detengo, almuerzo, ¿y después qué hago? Y usted se va a dar cuenta la cantidad de tiempo, hermanos, que nosotros perdemos. Y nosotros no estamos haciendo lo que hemos leído en San Juan capítulo 5, donde Jesús dice que mientras que el día dura, es necesario, habla, que él hiciese la obra que tenía que hacer. Nosotros a veces retardamos de hacer cosas, dejamos de hacer cosas. ¿Y saben por qué? Porque empleamos el tiempo en cosas que no nos son útiles, que no nos sirven para nada, nada. Una de las cosas que muchas veces perdemos el tiempo, ¿saben con qué es? Es con los medios de comunicación, con las redes sociales. Muchas veces ocupamos mucho tiempo en las redes sociales, pero mucho tiempo. Mirando el celular, mirando esto, mirando el otro. ¿No? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es que las redes sociales son muy útiles. Son muy útiles las redes sociales. De hecho, gracias a Dios, por medio de este momento, tenemos este Zoom que podemos comunicarnos y hay, por lo menos hay 70 personas, 70 participantes, pero bueno, algunos hay muchos más. En este momento, por ejemplo, en la iglesia de San Pedro son unos cuantos hermanos, pero 70 es lo que tenemos ahí como listados. Gracias a la red social esta, a Zoom, nosotros podemos comunicarnos, pero muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo mirando estas redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, hermanos, están diseñadas precisamente para captar nuestra atención, para tenernos cautivos. Y la gente que diseña estas redes sociales y diseña todo esto que a veces nosotros vemos a través del celular, esa gente muchas veces recibe dinero, muchas veces. ¿Saben para qué? Para que nosotros, ¿cuándo reciben mucho dinero? Reciben cuando nosotros los miramos. Entonces, Dios nos ha llamado a que nosotros perdamos el tiempo en las redes sociales. Las redes sociales, hermana Diega, ¿son malas? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a usar las redes sociales como herramientas. ¿Para qué herramientas? No son malas. Todo depende, ¿sabe qué? Del uso que nosotros le demos, del tiempo el tiempo que nosotros le dedicamos. No, si usted se pone a pensar, hermanos, con los hermanos de la iglesia de San Isidro hace ya un buen tiempo había estado predicando. Y después, a los hermanos, ¿qué les contaba? Les contaba que me asombré. ¿Vieron que hay teléfonos que muchas veces nos dicen, los teléfonos, yo creo que debe ser a fin de mes, muchas veces a nosotros nos dicen la cantidad de tiempo que hemos estado frente al celular? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí. bueno, fíjense, hermanos, fíjense a veces la cantidad de tiempo que nosotros pasamos frente a un celular, haciendo uso de esto. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso, para que los miremos. Y es atractivo y está trabajado, de tal manera está trabajado todo esto que nosotros vemos, para que precisamente en el menor tiempo posible podamos mirar muchos de estos videos o shorts o lo que aparece en las redes sociales que nosotros usamos, ¿no? Puede ser que muchas veces que usted diga, bueno, hermana, pero yo no miro nada malo. Y estoy segura que usted no mira nada malo. Lo que pasa, qué cautivante es y cuánto tiempo a veces nosotros le dedicamos para mirar una cosa, para mirar la otra, para mirar esto. A veces no miramos cosas malas, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que quiero lograr con ustedes, que en esta noche ustedes puedan pensar acerca de cómo estamos distribuyendo el tiempo, si estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer,
O estamos, o por ahí, a lo mejor nos fuimos al otro extremo, haciendo muchas cosas como para el Señor, y dejamos de lado al Señor de la obra porque amamos la obra del Señor. Y el Señor no quiere la obra del Señor. Lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos intimidad con el Señor, que oremos al Señor, que estemos en su presencia, ¿no? Mucho más. Y que nos va a hacer a nosotros mucho más productivos a veces reflexionar acerca de qué hacemos, qué estamos haciendo con este tiempo, dónde estamos parados. A veces, como dije en otro momento, a veces nosotros no dejamos familia, dejamos esto, dejamos el otro, nos olvidamos porque decimos, bueno, le estamos sirviendo al Señor y el Señor me va a pagar. No, no, no. El Señor quiere que nosotros seamos ordenados, quiere que seamos ordenados y quiere que estemos exactamente en el lugar que Él quiere que estemos, exactamente igual. Vuelvo a decir, no se trata de que hagamos un montón de trabajo en el menor tiempo posible. Se trata de que hagamos el trabajo que Dios quiere que hagamos en el tiempo que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y no dejar de lado lo que el Señor nos manda hacer. No dejar de lado. No dejar de lado, no posponer, no postergar. ¿Por qué? Porque el tiempo que se fue no lo recuperamos más. Y no va a ser lo mismo hacerlo de acá a 3 años que en este tiempo, porque el tiempo, el Señor tiene sus propósitos para nuestro trabajo, tal vez lo tiene para este tiempo. Y el Señor quiere que nos movamos en este tiempo, que hagamos las cosas que Él quiere en este tiempo, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor sabiduría. Sabiduría, ¿saben para qué? Para que aprendamos a pensar en el tiempo que tenemos. Como yo le dije a algunos de ustedes, hermanos, le vuelvo a reiterar, a veces necesitamos nosotros sentarnos y escribir el tiempo. Bueno, este tiempo lo dedico para trabajar. Este tiempo lo voy a dedicar para estar con mi familia. Este tiempo lo voy a dedicar para hacer este trabajo para el Señor. Me sirve planificar. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, algunos de nosotros somos desordenados. Hay otros que no necesitamos planificar nada, porque la planificación está acá. Y la persona está entrenada y dice, bueno, este tiempo lo voy a dedicar para esto, este tiempo lo voy a dedicar para lo otro, pero la mayoría de nosotros, ¿saben qué pasa? La mayoría, a veces no ordenamos el tiempo correctamente. Somos desordenados. Vamos, cumplimos con el trabajo, volvemos, comemos y ahí está. Y cuando queremos acordar ya es las 9 de la noche, 10 de la noche y ya estamos cansados y tenemos que ir a dormir para levantarnos para el otro día. Entonces, o por el contrario, nosotros le dedicamos mucho tiempo a otras cosas que no deberíamos dedicarle tiempo. Una de las cosas, el celular. Entonces, vuelvo a decir, ¿el celular es malo? ¿Las redes sociales son malas? No. Pero el uso que le damos sí es malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, voy a hacer, escúchenme, ¿cuántas veces nosotros estamos orando, ¿no? Estamos orando y empiezan a entrar a la cabeza nuestros pensamientos, hoy yo tengo que comprar tal cosa, tengo que hacer la otra, tengo que ir allá, tengo que volver acá, tengo que pagar tal cosa. Muchas veces somos asaltados en el tiempo de oración por este tipo de preocupaciones. Y la verdad, quieren que les diga una cosa, si nosotros a lo mejor pudiéramos planificar o ir poniéndonos algunos ayuda memorias de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que pagar el otro, tengo que hacer ir para tal lado, tal vez eso nos pueda ayudar a que seamos ordenados, ¿sí? Los he dejado mudos. Profe, Sí, mi hermana. Sí. yo escuché una frase de Martín Luther King que dijo que la oración hace más trabajo que el trabajo mismo. Sí, sí, es probable, hermana, es probable, porque todo tiene que ver
todo tiene que ver con el llamado que Dios nos ha dado a hacer. Algunos de nosotros el Señor nos ha llamado a que, bueno, no podemos ir a las naciones porque ese no es nuestro llamado, ir a las naciones a predicar, como hay otros hermanos nuestros que sí van, ¿no? Pero bueno, el Señor me ha puesto a que ore por las naciones y voy a orar por las naciones. Ese es mi trabajo. Conozco cuál es mi llamado. Conozco que el Señor me da este tiempo y me dice, anda y orar por los que van a las naciones. Tal vez hay otro hermano que dice, bueno, la hermana se va a enseñar en una clase. Tal vez el otro hermano no es maestro. El Señor no lo llamó a ser maestro, lo llamó a hacer otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor también tengo en la iglesia otra hermana que va a decir, bueno, yo voy a orar por usted, hermana Diega. Como dijo Pablo, yo quiero que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para hablar la palabra que Dios me manda. Oren a los efesios, les decía, les dijo Pablo, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo que el Señor me ha llamado a hacer, ¿no? Me ha llamado a hacer. No para ganar un lugar mayor delante de Dios, porque ya el Señor hizo todo por mí, ya me dio todo. Lo que yo tengo que hacer ahora es, bueno, el Señor me salvó, el Señor vino a mi vida, el Señor, bueno, ahora, como dice Santiago, yo le voy a mostrar mi fe en el Señor por el trabajo que voy a hacer, por la obra que voy a hacer. No es primero la obra para agradar al Señor. Primero fui salva por fe. Y como consecuencia de esa salvación, de esa fe que obró en mí, entonces ahora fui creada para hacer buenas obras. Me voy a ocupar en el Señor, de las cosas que me da el Señor. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Hermana, ¿puedo? Sí, Tengo hermano algo, Oscar, estoy adelante, adelante. desubicado con no sé, pero yo estaba mirando acá en Efesios 2:8 y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, por un don de Dios. Pero en el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo Claro. digo, a lo mejor podemos interpretar que trabajamos en la obra del Señor y trabajar mucho, mucho, no parar, pensando que, como usted dijo antes, que al trabajar más en obra, hacer un montón de cosas para el Señor, nos podemos, pensamos que trabajando mucho más para el Señor, ya tenemos, qué sé yo, un puesto asegurado al lado del Señor, por decir. Pero es Sí, bien claro, dice acá la palabra, que no por obra somos salvos, como usted dijo antes. sí, hermano, así es. Bueno, hermanos, ¿podemos darle fin a este tema para que ustedes puedan reflexionar? ¿Podemos darle fin para hablar de otra cosa? ¿Sí? Sí, hermana. ¿Sí? Bien. Bueno, hermanos, ¿qué más vamos a hablar en esta noche además de la administración del tiempo? Ahora sí, hermano Marcelo Bazán, vamos a hablar de un tema que usted me lo anticipó. ¿Está por ahí, hermano? No, Sí, no. sí, ¿Sí sí, sí, está? ¿cómo que no? Ah, bueno, no lo veía, hermano. Mire, vamos a hablar acerca de la administración del hogar. El tiempo es del Señor, el cuerpo es del Señor, la mente es del Señor, el trabajo es del Señor, la apariencia es del Señor y el hogar que nosotros tenemos también es del Señor. Por lo tanto, nosotros lo que queremos empezar, lo que quiero empezar ahora, junto a ustedes, es hablar acerca de cómo ser un buen mayordomo del hogar que Dios nos dio. Cómo ser un buen administrador del hogar que Dios nos dio. Y quiero tomar con ustedes como versículo bíblico una parte de una historia que está en la Biblia, una narración que está en la Biblia, y está en Lucas 19:5. A ver si alguien lo puede leer.
¿Lo puede leer alguien? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Muy bien, gracias, hermanas. Bueno, esa parte de ese versículo es el que quiero con ustedes hablar. Esto que dice Jesús: hoy es necesario que pose yo en tu casa. La verdad de todo esto, hermanos, que cuando nosotros pensamos en el hogar, cuando pensamos en la familia, cuando pensamos en esto que el Señor puso ahí en el huerto del Edén, este matrimonio, nosotros y pensamos que no hay mayor bendición, o una de las mayores bendiciones que nosotros podemos tener, ¿saben cuál es? Es la de tener un hogar que esté correctamente administrado, un hogar donde la presencia del Señor allí esté, que esté el Señor conviviendo en nuestra casa, que esté ahí. Fíjense que hoy le dice a Zaqueo: mira, hoy quiero estar en tu casa, es necesario. No es que voy de paseo, es necesario que esté en tu casa, que pose yo en tu casa. Y esa misma palabra es la misma palabra que tiene actualidad, ¿no? Para nosotros, que el Señor pose en nuestra casa, que sea necesario para el Señor que Él esté en nuestra casa. Y una de las primeras cosas que yo tengo que reconocer, ¿saben cuál es, hermanos? Es que el Señor tiene que ser la cabeza en mi casa. Cristo como cabeza de tu hogar, como cabeza de mi hogar. Eso es necesario, que Cristo sea la cabeza de nuestro hogar. Que Él sea este invitado. En esta pasaje que nosotros leímos, se invitó solo el Señor. Se invitó solo. Pero qué bueno que es que nosotros invitemos al Señor, que Él sea la cabeza de nuestra casa. Es buenísimo. No hay mayor bendición, hermanos, que saber que el Señor está en nuestra casa. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esa presencia del Señor, pedirle al Señor que Él esté, ¿no? Si nosotros entregamos nuestro hogar al Señor, en ese hogar van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque está el Señor, está su presencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre tenemos que tener en mente, ¿saben qué es? Que el Señor es ese invitado silencioso, ¿no? Que a veces nosotros, bueno, no lo escuchamos así audiblemente como usted puede escuchar a su familia, al que está ahí, a los chicos, ¿no? Pero Él está silencioso ahí, por ahí, pero el Señor está. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, ver, pensar, clamar, invitar, pensar que está el Señor ahí en nuestro hogar, está en medio de nuestra familia. Y pensar que todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra casa, cuando nadie nos ve con nuestra familia, pensar que hay ojos que sí nos miran, hay oídos que sí nos escuchan, y son los ojos y los oídos del Señor Jesús. Ahí está nuestra casa. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros digamos, todo, la Escritura dice que si nosotros comemos o bebemos o hacemos otra cosa, todo lo hagamos para la gloria del Señor.
Primera de Corintios 10:31, a ver si alguien lo tiene. ¿Lo encontraron? No Sí, ¿lo puedo sé. leer? Sí, el que lo tenga lo lee. Así que, bueno, Adelante, hermana. así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está, muy bien. Entonces, todo lo que hacemos dentro de nuestra casa, todo, todo, lo que decimos, lo que hacemos, no todo, todo lo que hablamos, todo tiene que ser para la gloria del Señor, porque el Señor está allí, ¿no? Y Él es la cabeza de nuestro hogar. Bueno, ¿cómo funciona nuestro hogar? Bueno, en nuestro hogar hay responsabilidades. Las personas que están viviendo dentro de una casa, dentro de un hogar, cada una de esas personas tienen distintas responsabilidades. Las responsabilidades no son iguales. Una responsabilidad tiene la esposa, otra responsabilidad tiene el esposo, otra responsabilidad tienen los chicos o los adolescentes. Pero las responsabilidades son distintas. Pero todos tenemos responsabilidades dentro de un hogar, todos. Fíjense que el mismo Señor en su palabra nos dice, por ejemplo, que el varón es la cabeza de la mujer. Y muchas veces, a veces se toma como un poco en chiste esto, bueno, la mujer está bajo, el hombre es la cabeza de la mujer, por lo tanto la mujer tiene que hacer lo que dice el varón, y bueno, a veces hay como chistes y cosas medio desagradables con respecto a esto, ¿no? Vos tenés que hacer lo que yo digo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el Señor lo hace responsable al varón dentro de la casa. Tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor se la dio. Porque el Señor lo puso como cabeza en su hogar. ¿Y qué implica? ¿Cuáles son las implicancias de ser cabeza de la mujer? ¿Cuáles son las implicancias? Y yo siempre digo, tal vez no sea correcto esto que voy a decir, pero digo, tiene más responsabilidad el hombre que la mujer dentro del hogar. Y ahora va a entender por qué digo esto. Y a lo mejor alguno de los varones me dice, no, hermana, mire, usted no es tan así como usted está diciendo, pero mire, el hombre es el sacerdote de su casa. ¿Qué significa ser sacerdote de su casa? ¿Y por qué, hermana Diego, usted dice que el hombre parece tener más responsabilidad por ser la cabeza de la familia? ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando nosotros empezamos a mirar dentro de la Biblia, vemos que estaba el sacerdote. En el Antiguo Testamento vemos al sacerdote, el sumo sacerdote. Y yo sé que ustedes no vieron todavía Pentateuco, pero que lo van a tener pronto. Y la función que cumplía el sumo sacerdote. Estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Y particularmente este sumo sacerdote tenía una función específica. ¿Cuál era esa función específica? Bueno, él entraba al lugar santísimo. Entraba solamente el sacerdote al lugar santísimo. Y ese sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía la obligación de presentar, acuérdense, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto,
que para los judíos tenía mucho valor porque eso representaba la misma presencia de Dios, ¿no? Tipificaba, representaba la misma presencia de Dios. Entonces este sumo sacerdote entraba una vez por año, entraba a este lugar santísimo en representación del pueblo. Él iba ante la presencia de Dios representando al pueblo ante Dios. Cuando la Escritura dice que el varón es la cabeza de la mujer, lo que está diciendo es que este hombre que es la cabeza de la mujer es como este sumo sacerdote que se presenta delante de Dios. Tiene este varón la obligación de presentarse delante de Dios representando a todos los miembros de su familia. Es decir, este sacerdote, este jefe de familia, este varón, cabeza de la mujer, es el sacerdote de la familia. Y tiene, no solamente este hombre va a ser un proveedor para las necesidades materiales de la familia, sino que además tiene esta responsabilidad, gran responsabilidad espiritual, de representar a la mujer y a sus hijos y a los que viven ahí en la familia, en la casa, representarlo ante Dios. ¿Y cómo, hermana Diega? Y entonces, ¿y nosotros las mujeres qué hacemos? Bueno, usted también se va a presentar delante de Dios, pero el que es responsable espiritual de la familia es el varón. ¿Por qué? ¿Porque lo dice usted, hermana? No, porque lo dice la Biblia. Que el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, no se trata de hacerse el piola con la mujer. No es eso. Se trata precisamente de qué grado de responsabilidad tiene ese hombre en su hogar delante de Dios. Por lo cual, cuando yo también examino la Biblia, voy a ver en Pedro, por ejemplo, Primera de Pedro, creo que es el capítulo 3, que va a hablar acerca de cómo esta cabeza de familia, de cabeza de la mujer, tiene que tratar a su esposa. Por ejemplo, Pedro le va a recordar a los esposos, le va a decir, no seas áspero con ella. Y esta palabra ser áspero significa muchas cosas. No seas áspero con ella. ¿Por qué? Y dice Pedro, ¿por qué estás diciéndole a los esposos que no sean ásperos con la esposa? Porque la tenés que tratar, sigue diciendo Pedro sigue diciendo, como si fuera un vaso frágil. Ah, pero hermana Diego, usted si supiera la guerrera que yo tengo acá de compañera, si usted supiera lo brava que es, y usted me dice que tengo que tratarla como vaso frágil, es su bravísima. No, la Escritura me dice eso, que la trates y que tu trato no sea áspero con ella, sino que la trates como si fuera un vaso frágil. Y Pedro va a terminar diciéndole, dando la razón. ¿Por qué, Pedro, vos pedís que el esposo no la trate ásperamente, que la trate como si fuera un vaso frágil? ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro, estás diciendo eso? Porque si no, dice Pedro, tus oraciones tendrán un estorbo. Tus oraciones no tendrán el efecto que tienen que tener. ¿Sabes por qué? Porque vos estás maltratando o tratando ásperamente a tu esposa. Eso lo dice Pedro, no lo estoy inventando yo. Por lo tanto,
Cuando nosotros hablamos acerca que la mujer tiene que sujetarse al varón, la mujer, el esposo a la esposa, no está diciendo, bueno, yo la voy a sopapear, la voy a maltratar. Total, la palabra de Dios me ampara porque dice que yo soy el jefe de familia. No, no, todo lo contrario. Es cuando más tenés que ser responsable delante del Señor y dice, no la trates ásperamente a la mujer. Trátala como vaso frágil, porque si no tus oraciones, no sé si alguno lo pudo encontrar en la Biblia, creo que es Primera de Pedro capítulo 3, que habla acerca del trato. Verso 7. ¿Lo puede leer, hermano? ¿Lo pueden leer? Bueno, dice, vosotros, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivís sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. Para que las horas. Un pasaje paralelo, un pasaje parecido a ese lo habla también en Efesios, hermano. Parecido a eso. Pablo también va a hablar acerca de este tema. Para que tus oraciones no tengan tropiezo, hermano Oscar. Estorbo, hermana. Para que no tenga estorbo. Bien, para que no tenga estorbo. Entonces, hermanos, fíjense qué es lo que el Señor nos dice y el orden que tenemos que tener en el hogar. El orden. Tus oraciones van a tener estorbo cuando vos no tenés buen vínculo con tu esposa o maltratás o tratás ásperamente, como dice la Escritura. Entonces, Hermana Diego, Sí. perdón, en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. A mí se me fue el internet acá. A ver, hermanos. Señor. Justo. Ásperos con ellas. Entonces, gracias, hermana. Entonces, fíjense, esto de el maltrato, de ser ásperos, de no tomar el rol que Dios les ha dado y la función que tiene este varón en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿saben lo que significa cuando la palabra del Señor dice que la mujer someta? Pablo le gusta hablar a esto, la mujer sométase a su marido. ¿Saben lo que significa la sumisión? Sumisión, la palabra sumisión no significa otra cosa más que esto que voy a decir. Ser sumisa al esposo, ¿saben lo que significa? Significa esto. La idea, ¿cuál es? Es esta idea, que los dos están parados uno al lado del otro. El hombre está parado, la mujer está parada al lado del hombre. Ser sumisa al varón, a tu marido, lo que significa es que vos apoyás tu cabeza en el hombro de